Hace un par de semanas, los mapuches cobraron notoriedad por una serie de incendios y ocupaciones territoriales en la Patagonia, más precisamente al suroeste de la provincia de Río Negro, casi en el límite con Chile, país donde sufren una problemática aún mayor en la escalada de violencia. La gobernadora Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, habla de terrorismo y pide ayuda al gobierno nacional de Alberto Fernández, que por su parte prefiere no intervenir y minimiza constantemente los hechos de violencia. Hoy en Politinomics hablamos de los mapuches, un histórico pueblo precolombino al extremo sur del continente, que en los últimos años exigen de manera deliberada ser reconocidos casi como un estado paralelo al argentino. Lo charlamos con Segundo Carafí, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur, quien nos ayuda a entender cómo se debe tratar este asunto desde la política pública. Segundo, los mapuches hablan de una nacionalidad propia que debe ser reconocida, no solo en Argentina, sino también en Chile. De hecho, en Chile, que están atravesando ya cerca de una elección presidencial, algunos candidatos hablan del pueblo-nación mapuche y que merecen el reconocimiento. ¿Se puede hablar de nacionalidad mapuche en estos términos? Hola, Elcio, muchas gracias por la entrevista. Acá en Argentina, yo separo un poco la cuestión Argentina y Chile, ahora entro en profundizo, pero acá en Argentina hablar de nación mapuche es como que es un poco un chiste, digamos. Si hacemos un poquito de historia, los mapuches llegaron hace no mucho tiempo a nuestro territorio desde Chile, invadiendo desde Chile, cruzando la cordillera, corriendo a las poblaciones indígenas, autóctonas, que estaban viviendo en lo que era territorio, que después fue territorio argentino, poblaciones indígenas como, no sé, los tehuelches o los ranqueles, que algunos eran nómades, otros eran sedentarios, pero que sí que tenían desarrollo de mucho tiempo viviendo en el territorio, y vienen de Chile, con lo cual hablar en Argentina de una nacionalidad mapuche es como que con esa premisa de decir somos precolombinos, y bueno, pues, habrá sido precolombino en Chile, ahora si que nos metemos un segundo en Chile, en Argentina son bastante modernitos, digamos. De la misma forma, si suponte que viniese hoy un tehuelche y te dijese la nación tehuelche, usaría el mismo argumento que usaría para el mapuche en Chile, que si, bueno, sí, vos decís eso porque decís que está desde antes, y seguramente antes que vos haya estado antes otro, y atrás otro, y qué sé yo, si nosotros rastreamos la historia de nuestros apellidos, podemos ir a reclamar territorio a España, a Italia, digo, el tema de estar antes siempre vino alguien antes. Con lo cual tampoco para el caso chileno, o sea, para el caso argentino no corre, como te digo, son inmigrantes, digamos, es como que venga, qué sé yo, con la generación del 80 vinieron los alemanes, los italianos, los españoles, no sé, una colonia italiana, una colonia alemana en Córdoba, por ejemplo, desde la Cumbrecita, colonia alemana en Córdoba, o Villa General Belgrano, y vengan ahora 4 bisnietos de alemanes y te digan, no, queremos declarar esto nación alemana, porque vinimos de Alemania y porque esto estaba despoblado. Bueno, está bien, pero territorio argentino, hermano. En Chile, en todo caso, ellos eran autóctonos de Chile, como acá lo eran, digamos, los tehuelches o ranqueles o cualquier otra otra tribu indígena, pero el argumento es el mismo, como te digo, siempre hubo alguien antes. Con lo cual, en determinado momento ellos, en Chile no conozco la situación en detalle, pero entiendo que es más complicada porque el Estado lo fue reconociendo en determinado momento de su historia, y bueno, ahí están con otro tipo de problemas que igualmente nos marcan hacia dónde podemos llegar a ir, porque nos marcan como 2-3 pasos adelante de lo que los tipos pretenden. Pero acá en Argentina mapuches no había, y los que había vinieron de afuera, y vinieron de afuera barriendo la población argentina. Y de la misma manera se los corrió a ellos en la conquista del desierto y demás, que tampoco se los corrió tanto porque tampoco eran tantos. Y ahora, de repente, se acuerdan de que eran mapuches, siempre cerca de zonas de vital importancia estratégica, zonas fronterizas, zonas de recursos, están a 100 kilómetros de Vaca Muerta, más allá de la riqueza en recursos naturales y en turismo que hay en la zona justo donde están.
financiados por organizaciones que tienen domicilio en el exterior. Digo, yo no creo que se pueda hablar de nación mapuche, bueno, la pregunta, en Argentina no, y en Chile tampoco, pero menos en Argentina, que es donde por ahí tengo más información. Bueno, y en el caso argentino, mencionaste recién que Chile le reconoce más cosas en leyes y en constituciones, pero en el caso argentino también se le reconoce a las comunidades en general. En este caso se podría, claro, vos me hacés la diferenciación entre los mapuches y los que son autóctonos argentinos. La reforma de la Constitución del 94, incluso una ley que se votó en 2006, le reconoce no solo la cultura y la etnia de las comunidades originarias, así lo tratan, ¿no? Y además el reclamo de territorios que les pertenece. Eso se avala en la Constitución y en una ley que muchos de ellos reclaman. Ahora, estarías haciendo aquí una diferenciación con los mapuches, ¿no? ¿Ese sería el caso? ¿O a otras comunidades indígenas tampoco? No, exactamente. Digamos, vos me preguntás a mí, por ejemplo, quizás con esto te respondo, ¿qué pensás de, no sé, de Huelche, por ejemplo, por tomar una? Yo creo que habría que reivindicar, por ejemplo, esas tribus que son históricas, que nosotros, por cómo fue la conquista de España cuando llega a América, que al revés, por ejemplo, de lo que hacía Inglaterra, donde en muchos países literalmente los liquidaban a todos, acá sabemos que los españoles se han tenido, digamos, relaciones con las mujeres indígenas, las distintas tribus que estaban por todo el territorio de América, y nosotros en gran parte del territorio hispanoamericano, no solo en Argentina, vos lo ves en los rasgos, en la tez, en la cara, etcétera, de que evidentemente somos herederos de esas tribus que estaban acá. Y en el caso de Argentina pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, me preguntás, yo diría, reivindiquemos aquellas tribus indígenas que forjaron nuestra cultura, que forjaron nuestro territorio, que lo trabajaron, que lo produjeron. Está bien, lógicamente en determinado momento se constituyó el Estado Nacional como Estado argentino, y indudablemente por los procesos de modernidad o de modernización han quedado cada vez más excluidos o más reducidas sus poblaciones porque evidentemente se fueron por cuestiones de trabajo o por cuestiones de supervivencia casi, modernizando, adoptando una vida más moderna, si querés, especialmente en el siglo XX, y hoy no quedan tantas, pero las que quedan, por ejemplo, en el norte, son recontra respetadas mutuamente, o sea, de un lado y del otro, valoradas, integradas a la sociedad, respetadas libremente en sus formas de vivir y de sus costumbres y de sus fiestas. Y me parece que eso está bien y es válido porque nosotros somos esos, son tan argentinos como nosotros, no rechazan la bandera, la sienten propia, y son tan argentinos como nosotros, y así como yo, católico, tengo mis fiestas y mis fechas importantes y qué sé yo, digamos. Pero los mapuches no corren, los mapuches vinieron acá a atacar, a tomar territorio, a conquistar, casi en acción de guerra o en acción de guerra, y así como vinieron se lo sacó. Punto. Digamos, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Y fíjate que no es lo mismo, o vos no ves a grupos, no sé, tehuelches, o ranqueles, o collas, qué sé yo, con otras tribus haciendo lo que hacen los autopercibidos mapuches. Vos no los ves, porque como te digo, esos tipos conviven pacíficamente y se han desarrollado y hasta hoy están totalmente integrados a la sociedad, por ahí especialmente más en el norte que en el sur, donde no había tantos, porque vos sabés que el sur era una zona de tribus más nómades y no tan, estaba más despoblado, digamos. No pasaba el comercio, estaba, bueno, digamos, es diferente claramente lo que fue todo el desarrollo del norte argentino con respecto al desarrollo de la Patagonia hacia abajo, pero no es lo mismo los mapuches que otras tribus que habitaban el sur argentino, o lo que hoy es sur argentino. Claro, claro, no, sí, bueno, de hecho los españoles nunca se adentraron demasiado, fue más a partir de las independencias y las campañas del siglo XIX por parte de los criollos que ya se habían independizado, es cierto eso. Pero ya que tocas la historia, mirá, una señora que se llama Soraya Maiconio, que es vocera de una comunidad, porque las comunidades van variando, ¿no? Son muchas comunidades que se representan como mapuches, pero bueno, la coordinación de quién manda va cambiando de vez en cuando que aparece algún evento o algún hecho de violencia.
Dijo, y ya que tocas la historia, estaría bueno ir al origen de los mapuches. Dijo recientemente que no hay voluntad política del Estado Nacional para asumir el genocidio que ha padecido nuestro pueblo, haciendo referencia a la campaña del desierto, principalmente en la figura de Julio Argentino Roca, que es la figura más denostada en este sentido, y no recordando todos los anteriores, porque casi todos los que tuvieron cierto poder organizaron alguna campaña del desierto, ¿no? Por eso Sí, a sí, la incluso Patagonia. Rosas hizo una campaña muy importante también. Pero bueno, está la palabra, como habrás visto, genocidio. Se habla de que el Mm. Estado no quiere reconocerlo y que le tienen que, a ver, los tienen que compensar por ese genocidio. ¿Esto puede ser así? ¿Es cierto? ¿Cómo se trata desde la política de esto? Sí, a ver, hagamos un poco de historia. A ver, hay que considerar que lo que hizo Roca en la campaña del desierto lo hizo bajo un gobierno constitucionalmente constituido, el gobierno de Avellaneda, que lo manda como general del ejército argentino a encabezar la campaña del desierto. Allá en 1879, Roca después asume en 1880 como presidente, en 1879 en parte a frenar un montón de crímenes y atrocidades y ataques a la población civil, si querés ponerlo en esos términos, eh, que, que habían perpetrado los indígenas en los últimos años, en realidad durante toda la presidencia de Avellaneda, que llegaban hasta la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, Tandil, Azul, Tres Arroyos, etcétera, que directamente entraban a las ciudades, las saqueaban, secuestraban a las mujeres, en zonas donde ya estaban empezando a haber poblaciones estables desarrollando la agricultura, ¿no? Digamos, con vacas, con desarrollos agrícolas, etc. Y Roca encabeza en un gobierno constitucional una conquista del desierto, un reconocimiento, ya se habían hecho un montón de expediciones, se habían hecho otras conquistas, y constitucionalmente baja al desierto a delimitar y a correr a aquellos indios que estaban de vuelta acercándose siempre al sur de la provincia de Buenos Aires y haciendo en esta cosa casi focal, atacando las ciudades, etc. Lo que eran los malones, ¿no? Los malones. Y esa campaña estuvo destinada a integrar el territorio argentino, porque había un montón de, digamos, medio país hacia abajo que no estaba integrado al territorio. Y se incorpora todo ese territorio de la geografía argentina que nos correspondían, pero todavía no estaban explorados o integrados de vuelta, porque estaban bajo un poder casi tiránico, que eran estos malones araucanos, eran en realidad no mapuches, ahora le dicen mapuches, pero eran araucanos, que de vuelta, que roban ganado, mujeres, asesinaban argentinos. Muchos de las tribus que se fueron cruzando con Roca en su bajada al sur, y esto está documentado en los diarios de viaje, le agradecían la llegada porque estos araucanos también atentaban contra otras poblaciones de indios. Y esto de que se hubo genocidio, de que se los barrió, no, sí, claramente se luchó contra los malones araucanos, hoy mapuches, y en muchas poblaciones no solo fue bien recibido, sino que se pactó con el Estado argentino en nombre de Roca. De hecho, Roca hace cacique, coronel del ejército argentino al cacique Namuncurá, cacique araucano, que después tiene de hijo a Seferino Namuncurá, y el tipo vestía la ropa del ejército argentino con la bandera argentina orgullosamente hasta su muerte. Y era el cacique. Entonces, explíquenme eso de genocidio, o sea, no cuadra. Está en los diarios de viaje. Es probable que se haya matado indios, pero claro que es probable, porque es probable que muchos indios se hayan defendido y tiene sentido que se hayan defendido de gente que los iba a ir a correr por las cosas, por los crímenes que habían cometido. Y tiene sentido, de la misma manera que no todos los chorros hoy se entregan, digamos, y algunos se defenderán. Pero genocidio, ¿cuántos había? De vuelta,
además venían de afuera, no eran de acá, con lo cual estaban invadiendo territorio argentino en una acción de guerra, si quieres verlo de ese modo. Pero ponele que dejamos afuera eso. ¿Cuántos había? ¿Quién lleva el registro para hablar de genocidio? Porque los registros que hay no se ve genocidio y además no se ve una cosa tan agresiva como la pintan. Se ve al revés, una integración territorial y constitución final de lo que fue el Estado argentino, y queda Roca reivindicado, y hay que reivindicarlo como el gran estadista que integró el territorio de punta a punta, como a la Argentina que hoy conocemos. En ese momento no se podía bajar de la provincia de Buenos Aires, se hizo la zanja de Alsina en un momento, y hoy la Argentina que conocemos fue constituida gracias a la acción de Roca, en un gobierno constitucional enviado por el Estado argentino, que nunca fue criticado hasta que en determinado momento, por ciertos intereses, se lo empieza a poner en tela de juicio, de la misma forma que pasa con Colón. ¿Cómo se trata hoy de la política? Porque, a ver, tenemos, en el caso actual tenés la provincia de Río Negro, que está diciendo que necesitan, primero lo acusan de terroristas, acusan de que todo eso es un acto terrorista y piden fuerzas nacionales. Y el gobierno nacional dice que no va a entregar y que no quiere otro caso como Santiago Maldonado. No, por eso, pero espera, ahí te entendí. O sea, hasta ahora estamos hablando de historia, y para entender, digamos, el fenómeno. Ahora vamos al presente. O sea, hoy claramente, y acá algo que es importante para mí es llamar las cosas por su nombre, porque cuando ya empezás a nombrar mal las cosas, ahí es donde empezamos a patinar en el análisis y en las soluciones. Acá vos tenés tipos en territorio argentino, desde Roca hacia acá, eso es territorio argentino integrado, legalmente constituido, que están abiertamente cometiendo acciones terroristas, acciones de guerra, porque no reconocen, o sea, no solo terroristas, o sea, los métodos son terroristas, pero además son acciones de guerra. ¿Por qué son acciones de guerra? Porque no reconocen el Estado argentino. Después le van a llorar a la justicia argentina y digamos, hay un par de incoherencias que nunca se terminan de entender. Pero a priori, digamos que no reconocen el Estado argentino. Todos tienen DNI, pero no reconocen el Estado argentino. Con lo cual, es un enemigo que tenés, un enemigo para la soberanía nacional que tenés insertado en determinado punto geográfico de la República Argentina. Con lo cual, ¿qué se tiene que hacer ante eso? Lo mismo que harías si hoy viene cualquier país, viene Uruguay, cruza la costa y se te para en Buenos Aires. ¿Qué haces? O sea, no sé, si querés probar yendo a la ONU primero, pero en algún momento vas a tomar una acción de guerra. Si no, me paro yo y voy ahora porque mi apellido era vasco y me paro ahí en País Vasco y digo, mirá, no soy de Leta, pero soy, qué sé yo, Carafí y quiero pararme ahí y reivindicar mi familia. ¿Y qué me van a hacer? O sea, a la primera que no me voy me meten un tiro, digamos. Y me lo merezco porque estoy en un Estado soberano atentando contra su soberanía. Y lo que está pasando hoy en territorio argentino, en toda la Patagonia, es eso. Y que no solamente están establecidos en acción de guerra, sino que además están cometiendo actos terroristas. O sea, están atacando deliberadamente a la población, a la propiedad privada, ahora organismos más de índole público, como el tema del club, por ejemplo, andino del Bolsón, de hace una semana, 10 días que lo quemaron, o esta semana que se metieron ¿cómo fue? ¿Dónde es que se metieron? En el IAC y en una sede de bosques, quejándose de un juicio que le están haciendo a alguno de ellos por, no sé, algo que habrán hecho antes. No tengo los detalles de este último caso, pero digo, oye, ¿qué se hace de la política? Hay que sacarlos, o por las buenas o por las malas. Si no se van por las buenas, hay que sacarlos por las malas. Porque ¿cuál es el deber del Estado argentino? Defender su integridad territorial, defender a los ciudadanos argentinos, defender la propiedad de los ciudadanos argentinos, que todo eso hoy está en juego. Hoy atacan la propiedad, hoy atacan a las poblaciones, y hoy pretenden autogobernarse en medio del territorio argentino. Y acá no es que si son mapuches autopercibidos o ingleses o uruguayos. El que sea que pretenda autogobernarse, hay que actuar porque es un problema de soberanía. Mucho más aún si encima desconoce el Estado argentino, porque estás declarando la guerra abiertamente, implícitamente es eso. Yo no puedo ir a Inglaterra.
yo no puedo ir a, sí, qué sé yo, a Inglaterra, a Estados Unidos, y decir, planto bandera, yo no reconozco al Estado inglés acá, no reconozco la Unión Europea, ¿qué me va? Bueno, se fue de la Unión Europea. Voy a Alemania, no reconozco la Unión Europea, no reconozco al Estado alemán. Me van a decir, mira, vení, acompáñame. Y termino adentro, no salgo más, a mano piso más Europa. Pero y tiene que ser así. Porque, digamos, si no, caguémonos a tiros entre todos, pero hoy hay determinadas reglas de convivencia, determinadas leyes internacionales, de forma tal que todos los países soberanos vivamos pacíficamente. Ahora, cuando se ataca la soberanía de un país tiene que actuar. Si no, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde lo soportamos? Hasta que lleguen cerca de Buenos Aires, hasta que se acerquen más a Vaca Muerta, hasta que empiecen a chupar petróleo por ellos mismos, hasta que empiecen a exportar. Digo, ¿hasta cuándo lo soportamos? Ahora, después atrás hay un problema político que evidentemente a ciertas personas o a ciertos actores eso les sirve. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que en determinado momento se hayan movido con autos que pertenecían al Estado Nacional, camionetas que pertenecían al Estado Nacional. O también me pregunto, yo hace poco estuve en Bariloche y preguntaba cómo le llega la comida. ¿Y cómo le llega la comida? Al supermercado no van, alguien se la lleva. Entonces, ¿quién se la lleva y quién lo paga? Entonces, evidentemente hay determinados actores dentro del Estado Nacional que por afinidad ideológica, por estrategia o por lo que sea, comparten hoy objetivos y están unidos en esta lucha directamente contra la Argentina, y por eso digo, hay que llamar las cosas por su nombre. Pero estos tipos lo que no reconocen es el Estado argentino. Aunque, porque son más argentinos que el mate, desbordados en su insólitos reclamos y métodos, tienen DNI, tienen apellidos argentinos, nombres argentinos o ingleses, como John Esguala, fueron a colegios en Buenos Aires, algunos terminaron la facultad, y ahora cuando tienen que reclamar van a la justicia. Y si tienen que llamar a la policía, la llaman. Con lo cual, de la boca para afuera no reconoce el Estado argentino. Para mí es suficiente eso como para actuar, pero digo, ni siquiera es tan real. No tiene ni las convicciones, porque si no reconoce el Estado argentino, bancátela y no llames a la justicia, andá y clavales un tiro. Y bancátela. Y el día que te vayan a buscar, defendete a los tiros. ¿Qué es eso de ir a la justicia argentina si no reconoces el Estado argentino? O lo reconoces para lo que te conviene. Entonces es una acción de guerra lo que están haciendo, y están haciendo terrorismo en nuestro territorio. Y no nos damos cuenta, y tenemos encima, lamentablemente, la gracia de tener a Chile al lado para ver hacia dónde van. Y no la vemos. Y no queremos hacer nada ante eso, o dejamos que hagan porque a alguien le convendrá. Mencionaste lo de afinidad ideológica, ¿no? Y algún tipo de apoyo del Estado, del propio Estado. Y sí, en determinado momento. Claro, y de ciertas ramas políticas que estamos muy claros que se manifiestan a favor de todo esto, porque como bien sabrás, Segundo, y vos lo sabrás explicar mejor en este caso, hay todo un movimiento cultural indigenista que viene a endulzar los oídos de no solo los propios indígenas, sino del progresismo en general, y aparece una pata política, como todo movimiento cultural, a la larga tiene una representación política. ¿El gobierno actual argentino crees que está en esa línea y que puede peligrar incluso, no sé, la propiedad privada en la Patagonia? Yo creo que el gobierno argentino en su situación ideal estaría apoyando que alcanza con dejarlos hacer y no joderlos. Ya es suficiente apoyo, digamos. Independientemente de que a nivel provincial o local se les pueda a veces dar más apoyo o enfrentar más, depende del tiempo, depende del color político que toca gobernar en cada provincia o localidad, municipio, etc. Yo creo que el gobierno argentino en su situación ideal quisiese que estén, les interesa, no sé si fomentar eso, pero al menos no joderlo. Me parece que de a poco, ante la urgencia del contexto a nivel económico y social, no pueden arriesgarse a tener otro foco de conflicto más. Entonces, de pronto empezamos a ver señales con muy poca convicción, porque, insisto, creo que en su situación ideal les gustaría al menos dejarlos, pero empezamos a ver señales de vuelta, con muy poca convicción y muy mal direccionadas, de intentar hacer algo. Que yo creo que son señales y ni siquiera van a sucederse a hechos, porque no tienen ni la convicción ni las ganas de hacerlo,
Pero es evidente que en esta revolución cultural el indigenismo es un tema más, así como lo es el feminismo, como lo es el ecologismo, como son un montón de temas bien presentados con lindos eslóganes y motivos muy buenos, que lo que esconden de fondo es la desintegración territorial de los países, eliminar el concepto de nación, atentando contra la soberanía nacional de los países, mucho más profundamente destruir la familia, destruir la civilización occidental y cristiana basada en valores fundamentalmente cristianos, y es la manera de llevar adelante las tesis socialistas actualizadas al siglo XXI, entrando vía cultura o la cuestión cultural, y no entrando ya vía la cuestión del proletariado y demás, como vimos el siglo pasado. Y el indigenismo es una expresión más de eso, así como de vuelta lo es el ecologismo, que no es lo mismo que cuidar el medio ambiente, o el feminismo, que no es lo mismo cuidar a la mujer, por ejemplo, o reivindicar el rol de la mujer. Y bueno, y hay varias expresiones más. Sí, sin duda que, o sea, acá de fondo se esconden esas cosas. En la práctica es un problema de soberanía nacional, claramente. Lo que se mueve atrás de eso a nivel global o en todo el continente es sin duda una motivación de esa índole, que además te das cuenta cuando buscas quién los banca. De vuelta, ¿por qué tiene una fundación que está en Inglaterra? Inglaterra, país que conquistó a más no poder, que liquidó poblaciones a más no poder. O sea, aunque por afinidad ideológica, digamos, Inglaterra debería ser el principal enemigo de estos tipos, porque si están en contra de las conquistas, de los genocidios y qué sé yo, digamos, basta ver la historia de Inglaterra, lo hicieron toda su vida. Y estos tipos van y tienen una fundación allá. ¿Qué onda? Ah, bueno, me parece que hay gente con intereses en desintegrar nuestro territorio y que de vuelta, que mucho más atrás, ideológicamente, eso viene por este lado de la revolución cultural, sin lugar a dudas. Estamos empezando a ver una expresión más en Argentina de esta revolución cultural, que ahora es el indigenismo. Y estamos también con el tema del ecologismo. Previamente venía por el lado del feminismo, LGBT y todas las cuestiones más de género, la ideología de género, y ahora estamos entrando en esta nueva faceta, donde tenemos por un lado el medio ambiente, que como habrás visto estas últimas semanas estuvo bastante latente el tema, y el indigenismo, que ya lleva un poco más de desarrollo. Cerremos con esta parte. Segundo lo del indigenismo, mencionaste a Inglaterra, mencionaste intereses. Desarrollame ahí un poco de qué se trata, cómo se vería beneficiada Inglaterra. Por cierto, siguen siendo una minoría, ¿no? Leía recién un censo que 150.000 personas se autoperciben o se identifican como descendientes mapuches, pero bueno, se habla de una cifra incluso menor en la Patagonia, menos de 100.000. Pero bueno, ¿cuál es el logro de Inglaterra haciendo eso? Un paréntesis antes de entrar en Inglaterra. Y ponele que haya 100.000 que se perciban mapuches, descendientes de mapuches. Por ejemplo, a mí me ha pasado de alquilar alguna casa en el sur en un verano y en los libros de la biblioteca, diccionario mapuche español, por ejemplo. Y bueno, evidentemente los antepasados de esta familia eran mapuches. A ver, de vuelta, mapuches estuvieron en Argentina, eran araucanos, mapuches. En Chile, la araucanía es donde vivía el mapú. Cruzan acá y yo los que conozco con los mapuches. Araucanos, mapuches. Evidentemente estuvieron, de vuelta, vinieron de allá, con lo cual es evidente que han tenido hijos, y esos hijos, y etcétera, y hoy hay gente que lícitamente se puede sentir y es evidentemente descendiente de mapuches. Eso es válido. Lo que no es válido es reclamar el territorio, digamos, eso es otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero digo esto porque es lógico que aparezca gente que se siente descendiente mapuche como yo me puedo sentir descendiente españoles, digamos. Me parece que eso tiene sentido. Hay que diferenciarlo de la acción terrorista, de la acción de guerra, etc. Es más, yo creo que es todavía una minoría mucho más fuerte las que están todos metidos en estas reivindicaciones del territorio, en el Estado Nacional Mapuche, la Nación Mapuche, etcétera, y que además creo que hay muchos que no tienen nada que ver con el tema. O sea, creo que hay muchos que no vienen de raíz mapuche. Hay tipos que vienen a la Facultad de Buenos Aires, no jodamos. O sea, no tienen nada que ver con el tema. Pues yendo a Inglaterra,
no es novedad que Inglaterra, desde la constitución del Estado Nacional, ha tenido intereses de venir y no sé si conquistar o separar o desintegrar, eso que lo juzgue la historia, que los historiadores que sepan lo definen, pero hemos tenido 2 invasiones en Buenos Aires, el conflicto con las Malvinas, y en el medio un montón de cosas, y hacia atrás también. Y yo lo que digo es, a mí y el Reino Unido históricamente tiene, no solo para con Argentina, sino para con un montón de países, esta cuestión de la invasión, del desintegrar territorialmente, del romper, etc. Basta estudiar un poco la historia de Inglaterra, no me quiero meter más porque no soy especialista y voy a empezar a decir boludeces, pero es bastante conocido esto, y en ese sentido, cuando yo veo hoy que hay un grupo terrorista en Argentina que no reconoce el Estado Nacional, con lo cual, insisto, creo que está haciendo una acción deliberadamente de guerra, y empiezas a decir, bueno, a ver, ¿y cómo se financian? ¿Quién los banca? ¿Qué sé yo? La FARC en Colombia se financian del narcotráfico, y lo sabemos, no sé. Montoneros se financiaba mediante el secuestro extorsivo, ¿viste? De alguna forma la guita la tienen que sacar. Y cuando uno mira acá, ¿y cómo se financian estos tipos? Digo, todavía no hacen secuestros extorsivos, todavía no se metieron en ningún arsenal militar para tomar munición y qué sé yo. Lo único que hacen, o sea, lo que hacen es romper, incendiar. La propiedad que secuestran no es que la alquilan en el verano, qué sé yo, la prenden fuego o se la quedan, pero digo, no generan una renta, un ingreso. ¿Y de dónde sale la guita? Y uno empieza a mirar y ve fundación en Bristol, Londres, en Bristol, Inglaterra, Mapuche Nation. ¿Qué onda? Digo, ¿viste? Entonces cuando uno hace un poco de historia, dice, bueno, puta, evidentemente, no sé si Inglaterra como Estado hoy, si la corona británica o determinados actores políticos en Inglaterra o en el Reino Unido tienen ciertos intereses en la Patagonia Argentina. Pero me parece que es una conclusión lógica, o sea, yo te hice el razonamiento lógico, no es una cuestión ni de conspiración ni ideológica, sino, digo, escucho alguna razón, o sea, no creo que sea casualidad, me parece que era más fácil hacer una fundación en Uruguay, qué sé yo, digo, si no la querías hacer, o probablemente en Argentina, si acá tenés todo a favor para hacer esas cosas, si el Estado te banca, te da la camioneta y te da la comida, y muchas cosas más, y no te jode y no te entra y te deja estar y casi que te protege, te custodia con la gendarmería. Con lo cual digo, ¿por qué no hacían una fundación en IGJ? Yo qué sé, Cruz del Sur, yo hace 2 años luchando con IGJ para sacarla. Bueno, no vienen. Es que justo en 250 países del mundo, no sé cuántos son, que aparezcan en el Reino Unido, a mí me llama la atención. ¿Viste? No me meto más porque no soy especialista y te voy a decir pavadas, pero yo creo que algo hay. Sí, sí. Y bueno, lo de John Esguala es incluso más llamativo. Y encima el chabón que era flogger y tiene apellido inglés, ¿viste? Sí, dale, son una joda. Pero el problema somos nosotros, que nos pasan estas cosas, y hoy cuando vas al sur, en la zona más linda, porque voy todos los veranos, ves a la gendarmería ahí abajo, sobre la ladera de los tipos, donde están metidos los tipos, y ves un coso de la iglesia acá, de la diócesis de San Isidro, totalmente incendiado, ves un edificio, un hotel lindísimo de parques nacionales que tenían totalmente incendiado, y la iglesia no dice nada, y el Estado no dice nada, y dice, bueno, el problema lo tenemos nosotros. Los tipos están haciendo las cosas bien, evidentemente, para el mal, pero le están haciendo las cosas bien. Los que no la vimos somos nosotros. Y por una vez que los corrimos y se les ahogó uno, nos cagamos en las patas. No vaya. ¿Cuándo se vio que estos tipos palpen de armas a gendarmería en la búsqueda de Maldonados? Andá vos a un policía y decirle, a ver, ¿para qué te tengo que tocar antes de que entres a mí? Andá, están locos. Y lo vimos por televisión y lo bancamos. Sí, flaco, o sea, acá nos dimos vuelta a la tortilla. Los palparon de armas, los autorizaron los tipos a entrar al territorio a hacer el allanamiento. O sea, ¿te das cuenta cuando te digo que es un problema de soberanía, digamos? Te decís, uno dice, en cualquier modelo de Estado, desde el más chico anarcocapitalista hasta el más grande, la policía digamos, el Estado como siendo el que tiene el monopolio del uso de la fuerza, es la básica, la aprendés en el CBC, en cualquier modelo de Estado moderno.
Y los tipos palpando de armas y autorizando el ingreso a la gendarmería y a la Fuerza Nacional. Digo, no puede ser. Segundo, muchas gracias por esta entrevista. Te mando un gran abrazo. Chau, chau. Espero que les haya gustado este episodio con Segundo, que por si no lo saben, Segundo tiene apenas 23 años y habla como si fuera de 30 y pico, con las ideas muy claras y con una voz de un tipo con mucha experiencia. Bueno, eso nos transmitió, así que es una promesa, no sé si en la política, Segundo, pero sí en el ámbito intelectual claramente. Por cierto, este tema de los mapuches atraviesa la elección presidencial de Chile, la campaña, más precisamente la campaña presidencial de los comicios que se darán el 21 de noviembre próximo. Así que quería comentarles que hay un capítulo, por si quieren saber más sobre este tema, de la semana pasada sobre Chile, que hice sobre la previa de las elecciones presidenciales. Así que los invito a escucharlos. Y acá, sí, termino y los saludo porque le ponemos fin a este capítulo y los invito a que vuelvan obviamente a Politinomics el próximo fin de semana, que vamos a estar con un próximo episodio. Espero que anden muy bien. Hasta la próxima. Chao.